Ahora desarrolla la Asamblea Nacional en modalidad virtual de las sesiones del Pleno y de las comisiones también. Señalábamos que en este debate intervinieron 7 asambleístas, siendo el legislador Fernando Flores el tercero en solicitar la palabra. Recordemos que el asambleísta Fernando Flores es además el presidente de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. También él es el representante de los ecuatorianos migrantes ubicados en la circunscripción de América Latina, el Caribe y África. El legislador Fernando Flores explicó que los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad se configuran entre los delitos más graves y que deben ser sancionados con todo el rigor de la ley. Posteriormente intervino el legislador Jaime Olivo, asambleísta por la provincia de Cotopaxi, quien explicó que este informe va en armonía con el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, en donde se busca sancionar los delitos de lesa humanidad. En ese sentido, también intervino la asambleísta Doris Solís, asambleísta por la provincia de la Suay. Explicó que ese instrumento clarifica la imprescriptibilidad, es decir, que los crímenes no prescriben. Analizó al señalar su posición a favor de ratificar la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad. En ese sentido, también se pronunció el asambleísta Rodrigo Coyaguazo, asambleísta nacional, el sexto en solicitar la palabra. Suscribió el documento elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales y precisó que la Constitución de la República del Ecuador ya señala que esos delitos contra la humanidad son imprescriptibles. Finalmente intervino el legislador Juan Cárdenas, asambleísta por la provincia de Cañar, y se refirió a la destrucción de la Amazonía. Sugirió además que esos hechos contra la naturaleza sean parte de los crímenes que no prescriben. Llamó a la integración regional. Allí el resumen de los 7 asambleístas que intervinieron en este debate. ¿Tenemos más información, Diana? Así es, también contarle a la audiencia que esta discusión no era el primer punto en la agenda del día. Hoy estaba previsto que la Asamblea Nacional vote el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. El debate ya fue desarrollado en la primera jornada, ya que recordemos que hoy se está desarrollando la continuación de la sesión 683 del Pleno de la Asamblea Nacional. Fue en la anterior sesión, en la anterior jornada de trabajo del Pleno, donde se desarrolló el segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial. Por lo tanto, su votación estaba prevista para esta tarde-noche. Sin embargo, supo informar el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, que aún se encuentran recogiendo las observaciones y para tener a punto el texto que se someterá a votación. Por ello, dio paso al segundo punto de la agenda de trabajo. ¿Qué sucederá después de esta votación? Pues en el orden del día está previsto que después del pronunciamiento sobre la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, se lleve a cabo la discusión de un proyecto de resolución que solicita la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional de la Superintendenta de Bancos y Superintendenta de Economía Popular y Solidaria para que informen qué acciones se están tomando en la reprogramación de pagos de cuotas por obligaciones con entidades financieras nacionales y no financieras. Parte de esta sesión de la 683 también son los siguientes puntos. El proyecto de resolución que solicita al señor ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, que asigne de forma inmediata los recursos que le corresponden a las federaciones deportivas del país para que el pago de remuneraciones y demás beneficios de ley de sus trabajadores y trabajadoras. Este es un tema que ha estado también en constante debate y donde también la Asamblea Nacional ha discutido justamente la situación que están atravesando en este momento las federaciones deportivas del país. Como último punto en la agenda de la sesión 683 se encuentra un proyecto de resolución mediante el cual el Pleno de la Asamblea conozca y resuelva sobre el informe de investigación aprobado por unanimidad por la Comisión Multipartidista de Investigación del viernes 4 de septiembre de 2020 que investigó a la asambleísta Eliseo Azuero. Se ha informado ya el número de asambleístas que están presentes para dar su voto en este informe, Ricardo. Señora y señores asambleístas, por favor, consignar su voto.
125 asambleístas se han registrado para esta votación. El doctor Javier Rubio, prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional, indicó que ese número es el que reflejan las pantallas y empieza ya la votación de este informe presentado por el asambleísta Fabricio Villamar. 4 son las opciones que tienen los legisladores: el afirmativo en color verde, negativo color rojo, blanco en ese color y la abstención en color azul. A primera vista observamos que los afirmativos pintan ya los monitores acá en la cabina de la radio de la Asamblea Nacional. Entendemos que habrá unanimidad entonces respecto de la aprobación de este informe. El nombre completo es Informe respecto al pedido de aprobación de la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. 85 votos ya. Entendemos entonces que a primera vista, previamente, ha sido ya aprobado este informe. Los resultados los oficializará el doctor Javier Rubio, prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional. Mientras continúa la votación, nos apartamos un poquito de esta sesión, solo para darles cuenta de información relacionada con lo resuelto por el Consejo de Administración Legislativa la víspera, en donde se aprobó a trámite varios proyectos de ley. En su sesión número 23 de modalidad virtual, el Consejo de Administración Legislativa calificó 5 proyectos de ley con el total de votos afirmativos, 7 en todos los casos, para que sean procesados en diferentes comisiones del Legislativo. Además, resolvió temas de carácter administrativo. Brevemente les contamos que por una parte la Comisión Ocasional para atender temas de niñez tramitará el proyecto de ley orgánica reformatoria en contra del acoso escolar, quien es de iniciativa del asambleísta Lira Villalba. Además, el CAL aprobó la propuesta de la asambleísta Silvia Salgado con el proyecto de ley orgánica reformatoria al Código de Trabajo y la ley orgánica de servicio público. Esta propuesta irá a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Las comisiones del Derecho a la Salud y Educación también tramitarán 2 proyectos de ley. En el primer caso se trata del proyecto de ley de salud mental propiciado por la asambleísta Mercedes Serrano, y en el segundo el legislador Carlos Cambala es el proponente del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de educación intercultural. Finalmente, el Consejo de Administración Legislativa resolvió titularizar al asambleísta Rodrigo Coyaguazo, alterno de la legisladora Viviana Bonilla, luego de conocer de parte de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia la sentencia ejecutoriada que mantiene la parlamentaria. Con 7 votos a favor, en virtud de la aplicación del numeral 5 del artículo 115 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se adoptó esa resolución. Información que ustedes la pueden encontrar en la página web de la Asamblea Nacional. Agradecemos a los compañeros de la sala de contenidos, quienes también nos han facilitado esta información. Retomamos entonces la votación. Diana, 120 votos afirmativos, de lo que observamos hasta el momento una abstención. Así es, Ricardo, una abstención se pinta en este mapa que justamente da cuenta de cómo están votando cada uno de los legisladores. 121 afirmativos, una abstención, es decir que 122 parlamentarios y parlamentarias ya han consignado su voto. En total están habilitados para hacerlo 125 asambleístas. Y también informar a la ciudadanía, quienes siguen esta transmisión de los medios legislativos, y también a través de las redes sociales de la Asamblea Nacional y de la radio y de TVL Televisión Legislativa, que ya existe convocatoria para el día jueves. Será la primera sesión plenaria del mes de octubre a las 11 de la mañana. Han sido convocadas las asambleístas y los asambleístas a la continuación de la sesión 656 en modalidad virtual del Pleno de la Asamblea Nacional. El punto aprobado en el orden del día es el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de la función legislativa. Así que usted podrá seguir esta sesión plenaria, toda la información, explicación sobre la sesión plenaria a partir de las 11 de la mañana el día jueves
1 de octubre. En el orden del día, el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de la función legislativa. Y por supuesto, esta sesión plenaria se realizará, como lo ha hecho la Asamblea Nacional desde el inicio de la pandemia, en modalidad virtual. Claro que sí, Diana, los invitamos entonces todos a que nos acompañen este día jueves a partir de las 11 de la mañana en la continuación de este segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Recordar también que esa discusión se viene dando ya en el Pleno de la Asamblea Nacional en las últimas semanas. Los aportes que han entregado los legisladores allí van desde la conformación de un comité de ética, también reformular el artículo relacionado con las sanciones a los parlamentarios, así también como brindar de mayor agilidad al trámite de las solicitudes de juicio político, de ajustar los plazos, los tiempos que tiene la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, entre otros aspectos. Es lo que han entregado a lo largo de estos días los legisladores, son sus observaciones en el marco de este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuyo debate continuará este día jueves a partir de las 11 de la mañana. Invitados todos a seguir esa sesión por la señal de los medios legislativos, la televisión legislativa en las provincias de Pichincha, Azuay, Guayas, Manabí, en todo el territorio nacional a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional y por supuesto las plataformas digitales. Hasta el momento, en cuanto a la votación del informe para la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, 121 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos y una abstención. 122 afirmativos ya. Faltan por consignar su voto 2 asambleístas más y con ello entonces conoceremos oficialmente los resultados y el desarrollo de los siguientes puntos que tiene esta sesión parlamentaria. Caso contrario, si el presidente de la Asamblea Nacional no dispone lo contrario. Diana, ¿tenemos más información? Mientras observamos el número de asambleístas que van registrando su voto, como tú lo decías, 122 votos afirmativos, una abstención. Nos sorprende el resultado de esta votación, ya que en su intervención los asambleístas especificaron que este instrumento internacional se encuentra a tono con la Constitución de la República del Ecuador y además también recordaron que el Código Orgánico Integral Penal, aprobado hace muy pocos años, ya incluye los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, es decir, que estos están contenidos también en la normativa penal que tiene, que está vigente en nuestro país y por lo tanto además no existe nada que esto viole o que esta convención no esté en sintonía con lo que establece la Constitución y las normas de la República. Recordar además que al inicio de esta sesión plenaria hubo intervención de la asambleísta Dayana Pazley a propósito del Día Mundial del No Desperdicio de Alimentos. En su exposición, la asambleísta Pazley hizo también un llamado para que desde las funciones de la Asamblea Nacional se tome cartas en el asunto, es decir, sobre el desperdicio de alimentos. Ella citó cifras, dijo que 1,3 millones de personas en Ecuador se encuentran subalimentadas, pero al mismo tiempo se desperdician alimentos que podrían satisfacer las necesidades alimenticias de 1,5 millones de personas. De allí la necesidad que desde las normativas también se creen leyes justamente para enfrentar esta situación, algo en lo que también estuvo de acuerdo el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, quien ha dirigido la continuación de la sesión 683 que se desarrolla esta tarde y también ya casi noche en nuestro país. Seguimos esperando que terminen de consignar sus votos. A todos quienes recién se integran a la señal de la radio de la Asamblea Nacional y de TVL Televisión Legislativa, contarles que la Asamblea Nacional se está pronunciando acerca del informe respecto al pedido de aprobación de la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Esto es un instrumento internacional que justamente establece que los crímenes de guerra podrán ser juzgados siempre.
nunca prescriben los crímenes de guerra y también los crímenes de lesa humanidad, así que los mismos deberán ser juzgados sin importar cuánto tiempo haya pasado desde su cometimiento. Estos son unos instrumentos legales que nacieron de la triste experiencia que vivió el mundo después de dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, donde se cometieron muchos crímenes de lesa humanidad, entre ellos el Holocausto judío, y que también son experiencias que ha vivido el mundo y que fueron citadas por los asambleístas que intervinieron esta tarde para argumentar el por qué apoyar, por qué aprobar la Convención sobre Crímenes de Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. En total fueron 7 asambleístas. Inició con la ponencia del asambleísta Fabricio Villamar, quien expuso el informe aprobado por la comisión. Después intervino el asambleísta René Yandún. En tercer lugar fue el asambleísta Fernando Flores, quien, como también nos informaba Ricardo, él preside justamente la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, mesa legislativa, que fue la encargada de dar trámite a este informe que hoy se discute y que ya en este momento está votando el Pleno de la Asamblea Nacional. Después intervino el asambleísta Jaime Olivo, la asambleísta Doris Solís, el asambleísta Rodrigo Coyahuaso, el asambleísta Juan Cárdenas fue el último legislador en tomar la palabra, hasta que presentó ya la moción respectiva el asambleísta ponente del informe, el asambleísta Fabricio Villamar. Son 122, no sube aún este número, votos afirmativos, una abstención se registra, por lo tanto solamente faltan 2 votos para que los resultados se oficialicen desde la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Ricardo. Muy bien, Diana, allí el detalle de lo que ha sucedido hasta el momento. Y en efecto, como decías, Diana, de 125 asambleístas registrados para esta votación, 123 ya han consignado su voto, 122 de manera afirmativa y una abstención. Esperamos unos minutos más mientras consignan el voto 2 asambleístas más. Vamos a esperar unos minutos. Y también haciendo referencia a lo que señalabas, Diana, respecto a los crímenes de lesa humanidad suscritos o más bien creados tras las 2 guerras mundiales, ese análisis se lo incorpora dentro del instrumento o más bien dentro del informe elaborado por la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Brevemente, en la parte pertinente en la que habla sobre el análisis del instrumento internacional. La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968. Entró en vigor el 11 de noviembre de 1970 y actualmente forman parte de esa convención 55 estados. La convención no precisa los conceptos de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Vamos a escuchar ahora al doctor Javier Rubio, prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional. Lo observamos ahí en pantalla. Vamos a ver si es que ya tiene los resultados. Señor operador, presente resultados. Ahí están los resultados. Informo, señor presidente, que contamos con 122 votos afirmativos, 0 votos en blanco, 3 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Muy bien, ha sido aprobado entonces este instrumento con 122 votos y 3 abstenciones.